Bien, pues ya estamos de regreso entonces y les decía que hay mucho tema ocurriendo en materia internacional y particularmente lo que les comentaba, ¿no es cierto? Vamos a partir por ahí, vamos a partir por Daniel Ortega, que es una figura muy, muy controversial, presidente de Nicaragua. Hay ya no uno, sino muchos informes en materia de derechos humanos que hablan derechamente de crímenes de lesa humanidad, acusándolo a él y a su esposa, vicepresidenta también, Rosario Murillo. Se producen estas declaraciones en el contexto, ¿verdad?, de los 50 años y también en el contexto de un aniversario, en el caso de Nicaragua, del 44 aniversario de constitución de la Policía Nacional, y ahí entonces él emite estas declaraciones, alguien diría pito de nada, pito de escopeta. El asunto es que dice que los carabineros chilenos están preparados para el asesinato masivo. De esto y más queremos entonces conversar con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, editor, articulista y además escritor del libro Resonancias de un golpe, Chile 50 años, Gilberto Aranda. Gilberto, un gusto de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a los y las auditores y auditoras de El Mostrador y a quienes nos ven. Un De todas placer estar aquí. maneras. Ya pues, Gilberto, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando, que hay harto material en materia internacional, pero quiero partir preguntándote cuál es tu explicación. ¿Tiene un especial encono Daniel Ortega con Gabriel Boric? A ver, tratemos de entender estas declaraciones. Bueno, Daniel Ortega es un liderazgo muy potente que en algún momento dentro de la historia de la revolución hizo un aporte significativo, particularmente cuando llega al poder en los 80, pero ciertamente a pesar de que se viene a dejar el poder, llega gobernando desde el año 2007 con sucesivas reelecciones y colocando y dejando detenidos a varios potenciales candidatos sin contar otras violaciones graves y masivas que han acaecido a los derechos humanos en Nicaragua. Eso hace que entre en colisión con un liderazgo como el del presidente Boric, que en política exterior, particularmente respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos, no ha tenido doble rasero. Es decir, más bien ha sido muy claro en condenas tanto a dictaduras conservadoras como a dictaduras que podrían pensarse como progresistas, pero tienen pocos y entran en esa dinámica de aquello. Por supuesto que eso ha hecho que entren en fricción, lo voy a decir de esta manera, con otros sectores de las izquierdas. Esto habla del pluriverso progresista, donde no todos están de acuerdo, pero ciertamente esto no es nada grato para lo que es el sandinismo nicaragüense, que como ve que hay esta disonancia, este ruido por parte de una izquierda, se esmera cada vez que puede en, más que tocar la oreja, de alguna manera, crear ruido, fricciones, y desde luego esto fue una ofensa gratuita, a mí me parece. ¿Cómo es que un ex guerrillero, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derroca una dictadura como la de Somoza, también sangrienta, 34 años, no, desde 1934, mejor dicho, en el poder hasta el derrocamiento en los 80 por parte del Frente Sandinista, donde, como te digo, Daniel Ortega tiene un rol esencial? ¿Cómo este guerrillero se convierte en el personaje que es hoy día, que a todas luces, ¿no es cierto?, es un dictador? Desde mi Bueno, la punto de vista al ambición no menos. tiene límites, ¿eh? La ambición humana no tiene límites. Como decía, lo que llama la atención de este caso, además de haber sido un comandante de esta guerrilla sandinista, que además toma el nombre de este insigne guerrillero antiimperialista que fue Sandino, Claro. y que en algún momento se viene a dejar el poder y lo entrega. Esto fue también una primera sorpresa. Sin embargo, al entrar en esta dinámica pluralista de elecciones libres, el poder le fue esquivo mucho tiempo, algo así como 3 lustros, esquivándolo el poder, y una vez que lo consigue, entra en esta dinámica, podríamos decir, ya inaugurado unos años antes en América Latina por el bolivarianismo, de que el poder hay que mantenerlo eh, como sea. Y desde esa dinámica es que primero lo hace hostigando a la oposición, pero sabemos que
hubo también un estallido. Nicaragua también fue parte de los estallidos. Los estallidos en América Latina no empezaron en 2019 con Chile, sino que empezaron antes, por lo menos 2 o 3 años antes, y Nicaragua es un punto de inflexión bien importante, de una sociedad civil que se siente acorralada por un poder creciente y omnímodo que no le deja de alguna manera espacio para la expresión. Se hace, por lo tanto, se transforma en una dictadura, no de facto, pero de alguna manera se transforma a través del tiempo en una dictadura, a pesar de que llega a través de elecciones, y mantiene el poder a partir de una serie de prebendas económicas, también de contactos internacionales que le permiten de alguna manera preservar esa cuestión que es el poder. Sí, es bien interesante, digamos, para el análisis, terrible también para los que viven allá, la cantidad de, como decía bien un analista, ¿no? Cómo ha ido desmantelando la ya frágil institucionalidad democrática de Nicaragua, los informes de derechos humanos que hablan derechamente de crímenes de lesa humanidad, de los hechos ocurridos en 2018, por las protestas, como tú referías, en fin. Mira, quiero pasar a otro tema, Gilberto, que quiero también tu análisis ahí respecto de esta visita de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que va a Rusia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que, cómo tenemos que leer esa reunión y ese acercamiento entre estos dos líderes, ¿no? Bueno, no es demasiado novedoso si lo tomamos en un rango de tiempo importante, y en cambio es original en la pospandemia. Es decir, ya en 2019 habíamos visto estos acercamientos. Lo que pasa o lo que ocurre es que en este mundo pospandémico, donde aquellos países que habían estado aislados como Corea del Norte, con un presidente que no viajaba hace más de 3 años a ningún lugar, lo reanuda precisamente escogiendo con pinzas su alianza predilecta, que una de ellas es con Rusia, la Rusia de Putin, y en un contexto donde Kim Jong-un necesita alimentos y de alguna manera renovar la cuestión energética. El problema energético es crucial para Corea del Norte y por lo tanto encuentra en la posibilidad de este diálogo con Putin directo una alianza. Yo diría, no es sociedad, esto es alianza. ¿Pero qué le ofrece a cambio? Además, a cambio de transferencia de munición. La guerra de Ucrania ha ido mermando las municiones de Rusia y necesita con urgencia proyectiles y algún otro tipo de armamento que pueda sustituir el que ya se empleó en una guerra que ya lleva más de 1 año y medio. Entonces, en ese contexto, podríamos decir que estamos en una lógica compleja del multipolarismo. Si me permite, muy brevemente, que hay mucha gente que se abraza y se terminamos la hegemonía de Estados Unidos, que puede ser es una buena noticia para el multilateralismo, pero es que no vamos hacia un multilateralismo. Me parece que esto es un mundo más que de Guerra Fría, es un mundo que se parece al multipolarismo de fines del siglo XIX, que transita hacia un bipolarismo con una estructura de alianzas militares. El BRICS, que no es una alianza militar, habla también, más que un multilateralismo inclusivo, habla de un multipolarismo, un mundo multipolar, que podría ser una buena noticia si es que no hubiese polos que no parecen ser menos agresivos que Occidente y que la OTAN. Y en ese sentido, este encuentro tiene rasgos de alianza militar, o que tiene de alguna manera un correlato militar bien importante. Ya, pero entonces, Avi, para entender bien, porque a ver, me gustaría saber cómo ves tú la fortaleza del liderazgo internacional e interno de Vladimir Putin, después además de lo que pasó con bueno, lo que se llama, ¿no es cierto?, aparentemente un asesinato, ¿no es cierto?, del líder del grupo Wagner en Rusia. A ver, si lo medimos conforme a Occidente, tendríamos que decir que Rusia está aislada, pero es que el mundo no es Occidente. En eso creo que es bien importante dejar el occidentrismo que hemos tenido históricamente. Ciertamente hay toda una batería de sanciones por parte de Europa Occidental, de la Unión Europea, y por parte de Estados Unidos y sus aliados, Canadá, etcétera, etcétera.
Pero ciertamente estamos en un mundo en cambio, y en este mundo en cambio otras potencias son bien relevantes, como China o como la India. Y China ha tenido una postura de al menos comprensión respecto a la acción de Putin respecto a Ucrania, y diría respecto a otros eventos como los que mencionaste, y al menos son socios, ¿no? Ellos aclararon que son socios más que aliados. Respecto de India hay un juego diferente, y podría mencionar otros estados, pero ciertamente Rusia no está completamente aislada. Está, de alguna manera, se le ha impuesto un cordón sanitario por parte, si se me permite, por parte de Europa y de Estados Unidos, pero ciertamente hay otros estados que no le han restado el respaldo diplomático o que entienden completamente, dicen entender completamente las acciones bélicas llevadas a cabo por Vladimir Putin. Y Corea del Norte va más allá. Dice que respalda todas las acciones. Esto es una alianza defensiva en forma, donde va a haber transferencia tecnológica militar, no cabe ninguna duda. En eso tengo que decir que estoy de acuerdo con los voceros de la Casa Blanca, y que esto va más allá de esa cuestión, y eso hay que mirarlo con atención, porque puede abrir otro foco de conflicto que ya existe, pero puede más bien agravar otro foco de conflicto en el momento en que lo de Ucrania parece un laberinto sin salida. Vamos a tener, como dije hace un tiempo, meses y años en esto, si es que no se logra una solución diplomática. Gilberto, pasando al tema de lo que ha sido o lo que va a ser, ¿no es cierto?, el efecto de esta reunión de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ¿no es cierto?, en China, su reunión con Xi Jinping, se anunció una asociación estratégica contra viento y marea. ¿Cuál es el contexto de esta visita? ¿Qué significa esto contra viento y marea? Aquí tenemos otro caso de una alianza revivida en la pospandemia. O sea, vemos como nuevamente los contactos de la diplomacia de cumbres se reactiva por parte del bloque antioccidental, el bloque que quiere una respuesta a Occidente, y en el caso de Venezuela, que es una potencia revisionista, está por revisar el estatus americano y quiere claramente alianzas contrahegemónicas con respecto a Estados Unidos, encuentra en esta posibilidad de sociedad estratégica, de alianza estratégica con la China Xi Jinping, una posibilidad enorme. Estos encuentros son bien importantes. Estamos hablando de un presidente Maduro que ha hecho pie en China hace ya casi una semana, 6 días, hizo un recorrido por el circuito tecnológico, posteriormente fue a Shanghái, que tiene una importancia también comercial crucial, y termina recibido en el Salón del Pueblo con los más altos honores por el presidente chino. Se entiende que son 2 estados soberanos, que duda cabe, y eso es lo que en China hacen. Pero de alguna manera se anuncia esta alianza estratégica, que significa, sí, de alguna manera la posibilidad para Venezuela de ir socavando este bloqueo económico que se le ha impuesto, justo en momentos cuando está conversando con Estados Unidos para relajar las medidas, ¿no? Justo en ese momento, y conseguir de alguna manera aire para su economía. Recordemos que antes de la pandemia, el país a que se le había concedido mayores préstamos estatales, que le había concedido mayores préstamos estatales a Venezuela había sido China. Y la forma que tiene para pagar no es en efectivo, por decirlo de una manera, sino que es en petróleo. China, que tiene una capacidad infinita de fagocitar, o casi infinita de fagocitar recursos naturales, le viene muy bien. Además está compuesta petrolífera, y probablemente esta alianza estratégica va a significar, insisto, para Venezuela ir socavando ese bloqueo económico, que no ha dado resultados. Lo quiero decir, los bloqueos económicos, lo sabemos en esta parte del mundo, para pensar en Ucrania también, no dan resultados, tal vez en el corto plazo, en alguna medida, pero en el largo plazo se instalan, y muchas veces lo que hacen es lo contrario, claro, de alguna manera fortalecer a dictadura. Gilberto, tú vienes llegando de España, estuviste ahí un tiempo importante realizando tu posgrado, ¿no es cierto? Para dejarlo claro, ¿sí?
No, fui profesor visitante en la Autónoma de Madrid, pero está bien, está Nada bien. que ver. Pero bueno, pero en definitiva estuviste un buen tiempo, también estuviste analizando y observando el fenómeno de la ultraderecha, el fenómeno de Vox, y me gustaría saber, a partir de esa, de esa visión directa, ¿no es cierto?, del fenómeno político en España, ¿cómo ves lo que ha pasado y los vínculos y los nexos que pueden haber, ¿no es cierto?, entre esa, digamos, la permanencia y el fortalecimiento, quiero decir, de este partido, Vox, respecto de lo que está pasando con el fenómeno de Javier Milei en Argentina y lo que pasa con el fenómeno del Partido Republicano en Chile? ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, lo primero es hablar de que la arremetida, la crecida de las así llamadas ultraderechas es un fenómeno global, ¿verdad? Mm. No es solamente chileno o argentino, sino que es europeo. Y lo que ocurre más bien es que estamos en un contexto de fuerte polarización global. Las sociedades están cruzadas por fracturas que hacen que las posiciones más ultras y las posiciones más radicales ganen adeptos. Fíjate tú como en lugares como Francia o incluso en la Alemania, aquellos lugares donde en algún momento eran bastiones comunistas, hoy día esos bastiones comunistas terminan votando por la ultraderecha. Entonces aquí hay un fenómeno global también de los sectores más precarizados que también suelen ver en las ultraderechas una posibilidad para salir de las duras condiciones de vida, del sofocamiento de la vida. Y en este contexto, en América Latina, que tenemos muchos populismos de diverso tipo, tenemos podríamos decir, para el caso latinoamericano, no para el caso europeo, una cierta novedad en estas ultraderechas populistas radicales que lo que instalan es un discurso antipolítico. Y yo diría que ese es lo que une a Vox, a republicanos que se parecen mucho, con Milei, que no son tan idénticos. Allá acá hay algunas diferencias. Estamos hablando de un anarcocapitalista, como Milei, con partidos ultraconservadores, además como Vox y republicanos. Lo que les une es un discurso antipolítico, un discurso anti-establishment, donde dicen nosotros somos los que finalmente vamos a limpiar lo que ha ocasionado esta política tradicional de partidos políticos. Vamos a hacer algo novedoso. Eso es lo que es como se apropian de la rebeldía, que era característico de la izquierda de los 70, en los 80, se apropian de la dinámica de la rebeldía y de lo políticamente incorrecto y van colocando de alguna manera sus propuestas en un electorado muy desencantado, con mucho malestar. Ahí Pero, encuentran rédito. ya, perdona, pero de pasar desde esa actitud más vociferante cuando eres oposición a pasar a ser gobierno, Vox no ha sido gobierno, Javier Milei está por verse si llega efectivamente, hay un camino, hay un trecho importante. ¿Qué pasa cuando esa misma posición de derecha extrema termina siendo, o derecha radical Gobierno. más bien, termina siendo gobierno? Sí. Bueno, ciertamente vamos a ver lo que pasa en Argentina. Yo creo que esa carrera está por correrse, de alguna manera, por decirlo de una manera, y a pesar de el muy buen resultado de Milei en las primarias, vamos a ver qué ocurre en primera vuelta. Yo, por lo pronto, vaticino que va a haber segunda vuelta. Eso sí, es lo único que puedo decir con seguridad, y Ya. va a variar mucho quién pasa con Milei, por ejemplo, para ver cómo se va a delinear el resultado final. En el caso de Milei, lo que tenemos es una Argentina que ha experimentado el populismo de la década del 40, así que hace mucho tiempo, institucionalizó ese populismo en un partido político, el Partido Peronista, que ha tenido diferentes caras. Una cara hiper neoliberal, el más neoliberal en Argentina no fue Macri, fue Menem, pero donde hay un hartazgo de la ciudadanía con los políticos porque si a condiciones duras de vida tú le agregas corrupción, es un acelerante. Si tienes un sistema que es poco, y eso que en Argentina hay redistribución en muchos sentidos de los ingresos, pero si le colocas lo que es el hastío con los políticos, la corrupción y otras cuestiones, eso es un acelerante y se termina votando
por estos candidatos excéntricos, además muy fuera del centro, que hacen de la antipolítica su rezo, su discurso. En el caso de Vox y de Republicanos, que como he dicho en este diario, a mí me parece que son partidos cuasi gemelos, la verdad es que tienen otros componentes que hablan de un conservadurismo en cuestiones morales mayor, y por lo tanto una mezcla entre el neoliberalismo, en lo económico, hiperneoliberalismo, pero en lo político y en lo social una postura ultraconservadora, que también encuentran arraigo en sectores desencantados. La gente está muy desencantada de la política, claro, y va buscando nuevas opciones, y rápidamente las nuevas opciones que va encontrando las va colocando en el lugar de los políticos de siempre, que es más o menos lo que ha ocurrido en este país. Eso ciertamente habla de una dinámica que puede llevarnos a las decisiones políticas más excéntricas, por decirlo de alguna manera. Gilberto, se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente, yo sé que ya hemos conversado contigo en nuestro medio, El Mostrador, respecto de tu libro, Resonancias de un golpe, Chile 50 años, pero el mensaje central que quisiste transmitir en esa hora. El 11 de septiembre del 73 es un momento global por varios motivos, porque se aborta una utopía que era original en el campo de los progresismos, del pluriverso progresista, pero también porque se acaba, y esto me parece muy importante, una democracia imperfecta, pero que había tenido un camino desde 1888 en adelante, por cierto, con Ruido de Sables en 1925, pero que había hecho un camino hacia una forma de convivencia. Eso se acaba, y ciertamente esa combinación hace que este hecho tenga una resonancia global, es el dato global de Chile para la historia universal, que recibe una atención y una solidaridad internacional pocas veces replicada a partir de otras causas. Eso es más bien las consecuencias, la recepción en Europa, la recepción en Estados Unidos, los distintos significados que se hicieron, es la materia del libro. Interesantísimo. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y una buena jornada a los y las televidentes. De todas maneras, cuídate mucho. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo junto a Fran Castillo. Nos reencontramos mañana, ya acercándonos de lleno a las fiestas patrias. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho.